Quiero que me acompañe precisamente al texto bíblico que nosotros venimos estudiando, a la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Y voy a leerlo como tal vez usted y yo normalmente lo hacemos, y es decir, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Señor, nosotros deseamos, Padre de la gloria, que a través de la exposición de tu palabra, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu obrando, Señor, de manera sobrenatural, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para contemplar, Señor, toda la grandeza y la magnificencia del poder de tu palabra, Señor. Y que nosotros podamos entender la profundidad, Señor, de una expresión como la que el apóstol Juan manifiesta aquí, al afirmar que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y que eso somos. Y verdaderamente el significado que hay en una expresión como estas. Padre, rogamos que tú te glorifiques en esta mañana, Señor, y que obres conforme al designio de tu voluntad en cada corazón presente y de los que nos están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de la enseñanza es ¿Cuán grande amor? Basado en este texto bíblico de primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Y hay algo que me llama realmente la atención y quiero que usted no pierda la idea con respecto a esta introducción que he hecho de ese artículo en la expresión que hubo de este pastor al decir que todas estas personas también son hijos de Dios. Pero el cristiano está llamado a evaluar y a examinar cada parte de la que realmente personas que están en el liderazgo y personas que son muy conocidas realmente estén haciendo algún tipo de manifestación o expresión. Pero esta frase inicial de este versículo es bien interesante, al punto de que cuando la estaba estudiando recordaba que cuando empezó en los caminos del Señor, escuchaba una canción que le cantaban a los niños y era: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y era una canción como infantil y me parecía muy linda, me parece hermosa. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos caer en el error de llegar a decirle a una persona que Dios le ama cuando realmente no es verdad? O que puede llegar a ser hija de Dios cuando realmente no es una hija de Dios. La Biblia claramente nos muestra el orden y cómo una persona realmente puede llegar a ser un hijo de Dios y cómo se manifiesta el amor del Padre por medio de él. Y lo que el apóstol Juan está haciendo aquí es algo bien interesante. Y es que si usted trae la secuencia del estudio que venimos haciendo, él viene hablando centralmente en cuanto a los falsos profetas, a los falsos maestros, a todo el gnosticismo que comenzaba en aquella época, un poco insípido, ¿sí? En la manifestación del docetismo, donde todo era un engaño, una mentira, y donde se estaba tratando de que aquellas personas que formaban parte de la iglesia fuesen sacados de ese lugar, engañados por todos estos falsos maestros, como ya lo manifesté. Y tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, él viene hablando y afirmando realmente
de la posición que un creyente tiene, de cómo realmente debe estar fundamentado en la palabra del Señor y en lo que Dios realmente ha hecho a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que Juan, de una manera también, voy a decirlo, muy suave, muy leve, él manifestó algo del amor. Y si ustedes miren el capítulo 1, el versículo, en el capítulo 2, perdón, el versículo 5, él habló algo suave en cuanto al amor y dijo, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Y entonces uno encuentra la palabra ahí, amor, y dice, ok, que en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero luego él vuelve y nombra algo del amor en cuanto a la manera como podrían amar este siglo, amar todo lo que tiene que ver con el mundo, y es el versículo 15 del capítulo 2, cuando él dijo, no améis al mundo. Haciéndole la comparación de, si tú estás pensando en amar, debes saber lo que estás amando. Y usted recordará que hicimos una enseñanza específicamente sobre el amor desde la perspectiva de Dios y todo lo contrario al mundo y por qué les estaba manifestando eso. Pero lo que me llama la atención es que en esta carta dirigida por el Espíritu Santo, y recordamos que esto es una carta, no está dividida en capítulos ni nada, él en esta porción de la Escritura, él pasa a hacer una manifestación que tal vez la mayoría de nosotros pasamos por alto. Y es la expresión que él hace aquí con respecto a el amor. Y cuando él comienza diciendo, mirad cuán grande amor, que es lo que nosotros leemos ahí, mirad cuál amor. No percibimos que lo que el apóstol Juan está manifestando aquí es el reflejo de una asombrosa admiración de lo que realmente Dios ha hecho. Cuando él utiliza aquí la palabra mirad, que en el griego es idete, es un mandato o una exclamación que exhorta a sus lectores a prestar mucha atención al resto de la declaración que le está haciendo. Entonces uno dice, no, pues mirad, ¿sí? Cuán grande amor, es lo que estamos leyendo. Pero realmente lo que tenemos que ver es que cuando se une con la palabra cuál, ¿sí? Que es un término realmente poco usado, encontramos que no tiene un paralelo preciso en el castellano. Y Edmund Hébert escribió lo siguiente: la expresión transmite fuerza tanto cualitativa como cuantitativa, es decir, que lleva a manifestar qué tan asombroso y qué tan glorioso e inmenso es el amor de Dios. Es a eso a lo que se refiere esta expresión que encontramos en el texto bíblico. Entonces, cuando nosotros vemos acá que dice, mirad cuán grande amor, deberíamos como diciéndole, mira, presta atención, porque es algo que está marcando la pauta de que no es algo simple, algo pasajero, algo que tú y yo podemos leer de una manera sencilla, sino que hay que prestarle toda la atención. Es decir, ¿sabes qué? Préstale toda la atención. ¿Sabes qué tienes que hacer? Mirad con qué amor el Padre nos ha amado. Y eso es lo que el apóstol Juan le estaba manifestando a sus lectores. Era lo que Juan le quería manifestar a ellos para que ellos comprendieran realmente y alcanzaran a percibir la profundidad de un amor que usted que está aquí sentado, prestando atención a lo que yo estoy exponiendo, e inclusive yo mismo, y cualquier persona que nos esté escuchando, no lo puede captar en absoluto, a menos que el Espíritu Santo, en un poder sobrenatural, obre en nuestra persona. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra amor, automáticamente nos centramos a una expresión de una manifestación de algo que es condicional. Tú me amas, entonces yo te amo. Tú me das, entonces yo te doy.
Tú me correspondes, entonces yo te correspondo. Y así sucesivamente. Y automáticamente eso está en nuestro chip y en nuestro estado de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces eso nos tranca en lo humano, nos cohíbe, nos impide que realmente nosotros lleguemos a tener una comprensión más profunda. Pero lo que no llegamos a entender es que Dios ama a los creyentes con un amor que es imposible de articular en cualquier lenguaje humano. No hay manera de que la expresión del amor con el que Dios nos ha llamado se pueda manifestar, se pueda expresar en ningún lenguaje humano. Es totalmente ajeno a la comprensión y a la experiencia normal humana. Puedo estar con mi esposa aquí en la iglesia, pero tal vez ella no comprenda eso, o puedo ser yo el que no comprenda eso y ella lo vea. Requerimos urgente de que el Espíritu Santo en su gracia y misericordia nos lo revele, nos abra esos ojos del entendimiento como lo manifiesta el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Se trata de lo que conocemos como el amor ágape, es decir, el amor volitivo de Dios que por su libre realmente decisión, sin influencia alguna, nos ha dado, y es lo que observe que él dice, mirad cuán grande amor, dice el texto bíblico, nos ha dado. ¿A quién? A todos los que ha llamado a creer en Jesucristo para salvación. Entonces aquí ya hay una limitante. Ese amor solamente puede ser dado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes lo reciben? Solo, única, exclusivamente a aquellos a los que Él ha llamado a creer en Jesucristo para salvación. No hay posibilidad de que se entienda, se comprenda esa clase de amor. Y el mismo Señor Jesucristo lo resumió de esta manera en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo manifiesta de una manera donde tal vez nosotros pensamos, ¿qué significa eso? De que ponga su vida por sus amigos. El apóstol Juan lo manifiesta de esta manera ahí en la misma carta, por favor. En el capítulo 4, los versículos 9 y 10, quiero que usted vaya allá, por favor. En primera de Juan 4, 9 y 10. Y observe lo que él dice. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué se manifestó el amor de Dios? En que Dios, ¿quién? Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. Entonces en uno nos está manifestando, nos está hablando de la manifestación del amor. Y es en enviar a su Hijo Jesucristo. Pero el segundo dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si nosotros miramos, cuando el apóstol Juan está manifestando el amor tan grande, tan maravilloso con el que Dios nos ha amado, tiene que estar centrado y nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser centrado única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A la magnitud de comprender y entender que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que cohabitaba con el Padre desde la eternidad pasada.
Ahí mismo en primera de Juan 4, usted observa que él va aumentando más y más la manifestación de lo que es el amor. Observe el versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y el versículo 19, entonces él dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y aquí tengo que parar por un momento, porque Juan hace una expresión que nosotros no podemos pasar por alto. Y es que decimos: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y lo que Juan está manifestando es, desde la perspectiva de Dios, yo amo a Dios porque Él me amó primero. De lo contrario, yo no lo podría amar, como lo dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Pero para yo llegar a la manifestación del versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, yo amo igual que ama el Señor Jesucristo. Es porque entonces estoy entendiendo, he comprendido cómo ama a Dios, cómo me ha amado Dios en Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, les dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Partimos de un punto principal. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Una condición de qué? De pecador. Pero usted y yo, como tenemos el chip del mundo, el sistema del mundo que nos pelea en nuestra mente, nos está diciendo es: para tú amar, tú tienes que haber recibido. Para tú saber que amas, entonces estás también dándole a otra persona o sentirte amado. Pero Pablo en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor. ¿Cómo muestra su amor Dios? En que siendo aún pecadores, tiempo presente, estando en la condición de pecador. Entonces la verdadera manifestación de amor está centrada en que acepto y amo en esa condición de pecado, de una naturaleza caída. En este caso, para con Dios, de un aborrecimiento a Dios, que no me interesaba a Dios, que odiaba a Dios, y Dios está diciendo: pero te he amado de esta manera, aun cuando tú me odiabas a mí, aun cuando tú me aborrecías a mí. Ahora el punto es entrar ahí para mirar uno: wow, ¿cómo estoy amando? Y aquí encontramos el primer punto, y es un amor otorgado. El amor que usted y yo tenemos es un amor que nos ha sido otorgado, nos ha sido entregado. No es un amor al que usted y yo le tengamos alcance, le tengamos acceso por nuestra propia cuenta. No. Es un amor que Dios nos ha concedido, nos ha otorgado. Y es por eso que el apóstol Juan dice: mirad, en forma de admiración, pero también a la vez de un mandato, como de un imperativo de tienes que estar ahí, teniendo presente la manera como Dios realmente te ha amado. En que aun cuando tú estás en pecado, has caído en pecado y estás en una condición de pecado, Él te estaba amando, Él te había amado. En Romanos capítulo 8, versículo 39, el último versículo de la carta del capítulo 8 de los Romanos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Y el apóstol Pablo después le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice en el capítulo 2, versículo 4, después de manifestar la condición en la que nos encontrábamos caída y pecaminosa, luego le dice en el versículo 4 ¿qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por su gran amor. Es la expresión, es la manifestación de que aun cuando tú y yo estábamos caídos, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos está recogiendo. Lo triste es que nosotros, para manejar una relación entre humanos, siendo cristianos, tenemos condiciones. No te puedo amar si tú no me correspondes a mí. No te puedo amar si tú no eres tan puro como yo soy puro. No te puedo amar si tú no haces lo que yo quiero que tú hagas. Y así sucesivamente. Pero lo tremendo es que nosotros no llegamos a comprender y no podemos comprender ese amor. Algo que me encanta hacer con las personas que normalmente les estoy presentando el Evangelio y que sé que tienen un solo hijo, es que le he dicho a muchas mujeres, mira, tú tienes un hijo, ¿cierto? Y, sí, claro, yo tengo. ¿Y cuánto amas a ese hijo? Tremendamente amo a ese hijo. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por ese hijo? Claro que sí, yo daría la vida por ese hijo. Ok. Y entonces le digo, bueno, permítame hacerle una ilustración. Si yo cometo un pecado y la policía me lleva a mí ante el juez, y el juez me condena a unos años de prisión, y usted va y le dice, no juez, por favor, no condene a David, él es el pastor de la congregación, es un hombre que realmente nos ha dado buen testimonio y todo, pero por favor, no lo condene. Y el juez se voltea y la mira y le dice, ok, solo podemos hacer una cosa. ¿La persona que está a su lado es su hijo? Sí. Bueno, entonces coloque su hijo en vez de él y le dejo libre al pastor David. ¿Lo harías? Y la gente dice, no, ¿cómo se le ocurre? Ni de fundas. Pero tú expresaste que tenías aprecio por el pastor y que amabas al pastor y todo. No, pero no hasta allá. Entonces yo le digo, ok, entiendo porque yo soy lo mismo. Pero permítame entonces decirle que Dios sí lo hizo. Entregó a su propio hijo, al unigénito hijo de Dios, para darse en muerte por aquellos que han de creer en él. Entregó su único hijo. Y la gente dice, bueno, chévere, muy linda obra. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El problema es que no capta la profundidad del amor, obviamente porque no puede, porque está muerto en sus delitos y pecados. No entiende que este es un amor que Dios otorga y que para quienes creemos y el Espíritu Santo nos ha dado y nos ha preparado para creer en toda, darnos la fe para creer, es un privilegio del cual nosotros debemos admirar. ¿Sabe por qué, iglesia? Y esto es para cada uno de nosotros acá. Porque esa clase de amor del que se está manifestando aquí el apóstol Juan y le está diciendo a ellos que estaban siendo persuadidos por otras cosas y cómo amar este mundo y deleitarse en este mundo. Esta clase de amor, que es el amor verdadero, busca a gran costo para sí mismo dar de manera libre y espontánea para beneficio de otro. Aunque esa persona, escúchalo bien, no sea digna de tal expresión. Y uno lo percibe aún en los matrimonios. Nuestros cónyuges nos condicionan a ciertas cosas. Yo tal vez condiciono también a mi esposa, porque mi egoísmo está buscando es algo que yo quiero. Pero realmente el verdadero amor del que Juan está manifestando aquí está diciendo que ese amor realmente a gran costo para sí mismo
da de manera libre, de manera espontánea, para que otro se beneficie. Me encanta. Pastor MacArthur lo define de esta manera. Y él dice, tú vas por un corredor, solamente hay espacio para una sola persona. Tú vas caminando y te encuentras con tu peor enemigo. Con el enemigo en que si fuera posible tú lo matarías a él o él te mata a ti. Y te lo encuentras de frente. Y como solo hay un espacio, tú te tiras al piso para que él pase por encima tuyo. Esa es la expresión de amor a la que Juan está manifestando aquí, que llegó a ese punto, donde nosotros odiábamos a Dios, aborrecíamos a Dios, y sin embargo, Él está diciendo, mirad, cuál amor, qué gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, y usted observará que el Señor le manifiesta a Israel esa clase de amor y le dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eres el más pequeño de todos los pueblos. En otra versión dice, el más insignificante. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió, mire la palabra redimir, de casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud, de la mano del faraón, rey de Egipto. Y a usted y a mí el Señor nos redimió de la condición de pecadores en la que nos encontrábamos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no simplemente mire, sino realmente comprenda la profundidad de ese amor. ¿Sabe por qué? Porque todos los atributos de Dios actúan en armonía perfecta. Su amor necesariamente funciona en relación con cada uno de sus demás atributos. Él es amor santo, justo, misericordioso, clemente, paciente, omnisciente, omnipotente, omnipresente e incluso irascible. Acompáñenme al Salmo 7, versículo 11, por favor. Salmo 7, 11, y usted va a encontrar que hay una gran expresión en este salmo con respecto a la irascibilidad de Dios. Salmo 7:11 dice la palabra, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día. ¿Contra quién? Contra el impío. Y ese indignar es que está airado con el impío. Mas está manifestando que a quienes Él amó desde el pasado eterno, esa manifestación de amor ahora está en un punto en el que ahora nos ha hecho hijos de Dios, nos ha llamado sus propios hijos. Por eso no podemos caer en el juego y simplemente decir, no, se equivocó y llamó a todo el mundo hijo de Dios. No, el hijo de Dios verdaderamente tiene muchas características. Con respecto a la humanidad, el amor de Dios tiene una doble expresión. Es cierto que Dios ame a la humanidad, pero en una forma general, Él ama a la humanidad que está perdida de una forma como conocemos en su gracia común. El Salmo 145:9 lo dice. Pero también ama a la humanidad de una forma específica, y es hacia los creyentes, que es lo que conocemos como la gracia especial. Es la gracia especial que Dios ha concedido. Ahora, el punto es que este amor específico y único de Dios, por los que le pertenecen, lo que se erige como uno de los cimientos inquebrantables de la esperanza eterna que cada uno, quien ha experimentado el amor de Dios, guarda en su corazón. Es decir, una certeza, una seguridad y una confianza de la manera tan tremenda como Dios le ha amado.
Y Juan lo que está haciendo aquí es que está expresando su admiración, podríamos decir atónita, por el amor de Dios para con los creyentes, que lo motivó a convertirlos en sus hijos, en hijos suyos. En Romanos capítulo 8, versículo 17, el apóstol Pablo lo manifiesta de la siguiente manera y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mis amados, la esperanza del creyente es fortalecida por el hecho de que el amor de Dios inició en la salvación. Ahora la pregunta es, ¿cuándo inició la salvación? ¿Cuando usted y yo creímos? ¿Ahí nos empezó a amar Dios? No. Dios nos empezó a amar en el pasado eterno, como lo describe su santa palabra. Acompáñenme al libro de Efesios capítulo 1, que hicimos la lectura en el intermedio de los cánticos de adoración, y dice el versículo 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Luego el versículo 4 dice, Dios... ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Nos escogió en Cristo, en Él, antes de la creación del universo. Pero ¿y para qué nos escogió? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Otra versión dice, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice, en amor nos predestinó para adoptarnos como hijos de Dios. En la versión de las Américas dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, como Dios nos amaba desde el pasado eterno, ¿sí? Y por eso cuando vemos Romanos 8:29, que dice a los que antes conoció, ahí realmente es a los que antes amó. A estos los predestinó. Y como lo dice el versículo 5 aquí, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que podemos llegar a ser hijos de Dios. Entonces, cuando hacemos una expresión de que todos somos hijos de Dios, entonces estamos diciendo que esto no es verdad y que lo que Jesús dijo en Juan 8:44 es mentira. Cuando le dijo a los judíos y a los religiosos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y la gente dice, wow, pero ¿por qué hablan así de fuerte? Porque esa es la verdad. El Hijo de Dios es alguien que entiende y comprende el amor con el que el Padre lo ha amado, a tal punto que envió a su propio Hijo Jesucristo para sobre Él cargar en el madero toda la ira que debía caer sobre aquellos que a bien Él llamó y que predestinó para llevarlos a una redención. Porque entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo no tiene valor si todos son hijos de Dios. El regreso de nuestro Señor Jesucristo unirá verdaderamente al creyente con el Padre Celestial, porque el Padre Celestial ama a sus hijos con un amor inmensurable. Y es lo que Juan está manifestando acá. Mira con qué amor el Padre nos ha amado. Aunque Él dice, mirad cuál amor tan grande nos ha dado el Padre al llamarlos hijos de Dios. Es que cualquiera es hijo de Dios. Es como cuando cualquier persona le dice al otro, mamá o papá, cuando no son ni papá ni mamá. No, realmente la expresión de un padre o una madre es única, realmente. Usted puede querer a alguien, pero le garantizo que jamás
como a una madre o a un padre, para llamar a cualquiera papá o mamá. Es que es el pensamiento que tenemos en el mundo. Pero realmente lo que tenemos que ver es que tras haber nacido de nuevo, se le dio una naturaleza nueva de origen celestial a aquel que tiene la condición de hijo de Dios. Es una condición completamente diferente, es una naturaleza nueva, es una naturaleza de origen celestial, de tal modo que pueden desplegar una naturaleza y un estilo de vida semejante al de su Salvador y al del Padre Celestial. Nadie, ni usted ni yo, si no somos de Cristo, podemos caminar de la manera que realmente refleje una naturaleza, un estilo de vida semejante, perdón, no una naturaleza, sino un estilo de vida semejante al de nuestro Señor Jesucristo. No es posible. Por eso la gente no entiende, no identifica cuando ve a alguien religioso y dice, ay no, él es muy espiritual. No, es que no es eso. Déjame ver toda la vida de esta persona. Es una naturaleza por completo ajena, extraña para los no salvos, por lo cual parece de otro mundo. Si usted me acompaña en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15, 2 de Corintios 2, 15, dice la Escritura: en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado, 1 de Corintios 2, 15, pero el que no es juzgado, pero él no es juzgado por nadie. Ahora el versículo 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el creyente, cuando tiene la mente de Cristo, entiende y comprende claramente toda la obra de expiación tan maravillosa que le ha llevado, toda la condición de nuestro Señor Jesucristo de ser Dios, de ser la manifestación de Dios en lo humano, de ver en Cristo podemos ver al Padre Celestial y cómo obra. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 3 y 4, por favor acompáñenme allá. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 3 y 4 dice: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 3 y 4. Y en todo esto se sorprenden, escúchelo bien, de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es nuestra manera de vivir. No les va a gustar. Parece de locos. Pero ¿sabe qué te lleva a vivir realmente como locos para los del mundo? En que entiendes el amor con el que te han amado. El amor que se ha manifestado de una manera tan sobrenatural que ningún otro lo puede comprender. No, ven, gastemos, bebamos, rumbiemos, desordenémonos, disfrute la vida. No, ¿sabes una cosa? No me interesa. Porque sé la manera como me han amado. Una vida de desenfreno y de placer y de deleite en este mundo, como lo manifestó Juan en capítulo 2, versículo 15, es un reflejo simplemente de que no entiende el amor con el que ha sido amado. El Señor Jesús no tuvo origen terrenal, y lo mismo puede decirse de aquellos que han nacido de nuevo. La paternidad de Dios es eterna, es decir, desde el pasado eterno soy hijo de Dios. Yo no vengo a ser hijo de Dios
desde el momento en que nací, hermano, sino que he sido y soy hijo de Dios desde el momento en que Dios determinó amarme. Porque el resultado y la consecuencia de ese amor es que soy hijo de Dios. Y tal vez usted y yo hemos pensado durante mucho tiempo, es que, ahora que soy hijo de Dios, claro, es la expresión que la Biblia nos muestra, la palabra de Dios, al entendimiento y a la comprensión de la manera como Él me ha amado. Pero cuando entiendo y comprendo el amor que viene desde la eternidad pasada, desde cuando Él me amó, entonces significa que desde ese momento yo soy su hijo. Que estaba muerto en mis delitos y pecados, claro, porque fue la condición en la que nací, de la herencia del pecado. Pero realmente desde el pasado eterno, Dios me constituyó en su hijo. Y por eso es que Juan está diciendo, mirad, mirad con cuán grande amor el Padre nos ha dado para llamarnos hijos de Dios. Y es cuando Él expresa, y eso somos, observa el texto, y eso somos hijos de Dios. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo recibimos el amor del Padre y somos llamados hijos de Dios. Pero desde la eternidad pasada, el Padre con el Hijo, su Hijo Jesucristo, ya había determinado el sacrificio en la cruz. Por lo cual desde el pasado eterno venimos a ser hijos de Dios. Y eso nos taladra nuestra mente. ¡Wow! Pero también nos debe confrontar. Nuestra vida transformada y verdadera todavía realmente no se ha manifestado, iglesia. Y acá encontramos el punto número 2 y es la seguridad de ese amor. Y quiero que vuelva ya a Primera de Juan, capítulo 3. Es esa seguridad del amor. ¿Y qué es lo que tenemos acá de seguridad? Pues que en otras palabras los creyentes pueden vivir en esperanza porque han experimentado el amor de Dios de una manera eterna y salvadora al haber sido adoptados en la familia divina. Es decir, tengo la confianza, tengo la certeza, tengo la seguridad de que soy hijo de Dios, de que soy adoptado en la familia de Dios, soy recibido en la familia de Dios. El versículo 5 del capítulo 1 de Efesios lo acabamos de leer. En amor, ¿cómo? En amor nos predestinó. Su amor en el pasado eterno nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios. Ya estaba determinado. Ese es el punto. Romanos capítulo 8, versículo 16, nos dice la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de haber sido llamados hijos de Dios, como lo está diciendo la Escritura. Juan lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, claramente nos lo dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible. Perdón, en segunda, estoy leyendo donde no es, discúlpeme. Por medio de las cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe una cosa? Es interesante tener esa certeza, esa confianza, esa seguridad de realmente lo que Dios está declarando en su palabra. Se convierten en hijos tan solo porque Dios ha otorgado ese amor, un amor que es generoso, un amor que es inmerecido, un amor que es soberano. Cuando vemos a alguien que ha pecado en la vida
Y luego nos manifiesta el amor de Dios y cómo Dios le ha amado, cómo Dios lo ha arropado, cómo Dios lo ha recogido y le ha limpiado en la sangre de Jesucristo mediante la expiación en la cruz. Lo miramos y... yo no sé si de verdad, con todo lo que usted ha hecho. Bueno, no sé. Esa es nuestra actitud. Porque en nosotros está lo que es esa persona, lo que hemos visto de esa persona. ¿Cómo? ¿Usted? ¿Usted? ¿Con todo lo malo que ha sido? ¿Con todo lo que le conocemos? Sí. Sí. Pero como humanamente tenemos la condición, el condicionamiento de que también te portas, entonces puedo decir, bueno, entonces sí eres o no eres. Pero lo que no entendemos es que este amor es un amor generoso, es un amor inmerecido, es un amor completamente que depende de la soberanía de Dios, aparte de cualquier cosa o mérito humano. Es decir, a Dios le plació. Ese es el punto. Pero el punto para nosotros humanamente, que nos muestra la palabra, es que ese amor es inexplicable en términos humanos, como ya lo he manifestado. Usted no lo puede manifestar, no lo puede expresar, porque es un amor supremamente sobrenatural. No es de extrañar entonces, mis amados, que como bien nos lo muestra la Escritura, el mundo no conoce. Observe el texto en el versículo que tenemos ahí, en el versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es que si no conoce verdaderamente a Dios, no puede entender el amor con el que Dios ama y con el amor con el que debemos amar como hijos de Dios. Entonces usted puede decir que usted conoce a Dios, pero si usted no ama de la manera como Dios nos lo muestra y nos lo enseña a través de su santa palabra, entonces no le conoce. Permítame decírselo, no lo conoce. No lo conoce. No lo conoce. ¿Por qué? Porque es un amor completamente sobrenatural. Por eso el mundo no le conoce. Por eso el mundo dice no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no puede entender la naturaleza de una relación entre Dios y sus hijos. Si usted mira en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 38, en la parte A dice, de los cuales el mundo no es digno. ¡Qué expresión tan profunda! El mundo no es digno. Usted no tiene por qué entender el amor con el que Dios me ha amado entonces, porque usted no le conoce a Él. No lo conoce. Quienes están fuera de Cristo no pueden entender realmente ese amor. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor, capítulo 2, volvemos allá. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado, pero él no es juzgado por nadie. Ahí tenemos que mirar realmente cómo son las cosas, cómo se van dando realmente. La verdadera esencia y el verdadero carácter de los creyentes no lo pueden entender las personas. Cuando usted tiene el carácter de decir no a esto, no me parece, no vamos a gastar el dinero de esa manera, quiero ser temeroso delante del Señor, no me parece que invirtamos en eso.
Vamos a tomar estas decisiones y alguien viene a decir, pero ¿por qué lo vas a hacer? No lo entiendes. Porque solamente los hijos de Dios resplandecen en la semejanza del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, porque lo tienen como Señor y como Salvador de sus vidas. Si usted mira en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Dice la Escritura: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Incluso para los creyentes, ¿sabe qué, iglesia? Es un reto. ¿Qué es un reto para el creyente? Usted puede ser un hijo de Dios realmente, si ha comprendido el Evangelio, si lo ha aceptado y lo ha creído como es realmente. Pero es un reto al punto en que el apóstol Pablo lo manifestó en su carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Cuando él les dice que podáis comprender junto con todos los santos cuál es lo ancho, lo alto, lo largo y lo profundo del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No hay posibilidad. Y por eso nosotros necesitamos, mediante la oración, el estudio de la palabra, está siempre con el deseo y el anhelo de cada vez entender y comprender más el amor de Cristo. Ese es el punto, iglesia. Tenemos que llegar allá. Por eso nosotros, mucha gente dice, pero clase los lunes, clase los miércoles y ahora la escuela dominical. Y tranquilo, no te preocupes. Esto es solo para los que entienden el amor de Cristo. Para aquellos que están en la búsqueda de comprender cuán grande amor nos ha dado el Padre. Al punto de que al comprenderlo rendimos nuestras vidas delante de Él. Es un sacrificio. ¿Cómo? Es que me toca trabajar de lunes a sábado. Yo a las 4 estoy levantado, a las 5 estoy alistándome, a las 6 salgo para el trabajo y entonces el domingo es el único día que tengo para dormir. Tranquilo. Lo único que yo te puedo decir es que este libro me enseña en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que está en mi mente. Mi vida es Cristo. Lo cantamos en las canciones. Mi vida es Cristo. Eso suena bonito, pero ¿lo estoy entendiendo? ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio? Como lo leímos hace un momento, ahí en el libro de 1 Corintios. Al punto de llegar a ser perseguido como Él, para también ser glorificado como Él. Sin embargo, el mundo hostil e incrédulo no reconoce a los hijos de Dios. El mundo no va a reconocer a los hijos de Dios, olvídese. Los incrédulos no pueden entender, como lo dice el apóstol Juan aquí, porque no conocen a Dios. Si usted va a Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 2 y 3, dice la Escritura: os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. El mundo no nos conoce porque nunca lo reconoció a Él.
El incrédulo vive separado de Dios y realmente nunca conocerá el significado de nuestra relación espiritual con Dios. Cuando alguien dice, no, pero es que yo los veo a ustedes y ustedes son que leyendo que un libro, que el otro, y que están mirando y van a tomar este curso, y no, ¿cómo así que sacar plata para un instituto? Y, uy, no, ay no, yo no puedo con eso, a mí no. Tranquilo. Si nosotros nos volviésemos mundanos, por así decirlo, perderíamos nuestra posición como hijos de Dios. Pero al rechazarnos a nosotros, el mundo está confirmando que verdaderamente tenemos una relación con el Padre. Pero cuando el mundo no te rechace a ti, pregúntate si estás reflejando si eres un hijo de Dios. O estás viviendo más bien de una forma tan parecida al mundo que no se nota la diferencia como hijo de Dios. Y entramos al tercer y último punto acá, y es la esperanza del amor. El primero teníamos el amor otorgado, el segundo, la seguridad del amor, y lo tercero, la esperanza del amor. Y aquí el punto es que aunque todos aquellos que ejerzamos la fe salvadora en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como hijos de Dios, debemos tener claro, iglesia, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Juan se lo dice a ellos. Ok, eres hijo de Dios, pero ¿sabes qué? Tienes que tener presente que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Observe el texto, por favor. Versículo 2, su parte B. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, versículo 3, se purifica así como Él es puro. Es decir, que aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, el apóstol Pablo lo escribió de esta manera en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 21. Estamos aguardando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Va a ser entonces en ese momento cuando el Señor Jesucristo, como lo describe en Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21, se transformará en el cuerpo de la humillación. Bueno, el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación del creyente, es decir, nuestro cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, dice el texto bíblico. Ahora, el resultado de esto es que seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice el apóstol Juan, porque le veremos como Él es, tal como Él es. Esa es una promesa. Eso tiene que ver con la parte de la glorificación, la doctrina de la glorificación. Dios ha prometido, iglesia, llevar a cabo una transformación tan importante que el apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 8, versículo 29, les dijo, porque a los que antes conoció, recuerde, a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El texto lo dice, el primogénito entre muchos hermanos. El punto entonces, iglesia, es que tal transformación hará perfectamente santos y justos a los redimidos. Yo soy un hijo de Dios y anhelo, espero la transformación. Pablo se lo escribió a la iglesia en Éfeso y le dice, para que les dé el espíritu de sabiduría, y pido que ilumine los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza han sido llamados. El Hijo de Dios está esperando la redención de su cuerpo, la glorificación, el encontrarse con el Hijo de Dios. Será una transformación perfecta para llevarme completo a ser ese santo y justo redimido.
con una capacidad pura para adorar y glorificar a Dios por siempre, de manera totalmente satisfactoria, gozosa e intacta. Eso es lo que nos describe Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14, iglesia. Quiero cerrar con ese texto bíblico, si usted vaya. Porque el apóstol Juan en la visión, él ve y dice, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, le oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Qué implicación tiene este texto para nosotros en esta mañana, iglesia? Que te sirva a ti y a mí realmente para llevarnos a ser confrontados. Y es que el creyente debe responder a ese amor con una entrega total y debe vivir como es digno del título Hijo de Dios. Ese es un llamado para usted que está aquí mañana. Entonces usted debe responder a ese amor con una entrega total. El Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 14, versículo 25. Si tú no dejas padre, madre, hermano, hijo, hija, no puedes ser mi discípulo. Amados, esta es mi frase típica. Esto no es un juego. Esto no es un chiste. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Debemos no solo manifestar el amor de Dios en Cristo, sino también reflejarlo. Es decir, que los verdaderos hijos de Dios llevarán la semejanza filial, tanto ahora, según nuestra esperanza hace en nuestras vidas, para que estén centradas en una pureza que está reflejando y recordando constantemente la de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha cerrado su Biblia en 1 de Juan, usted va a encontrar lo que Él dice, y es que Él dice, seremos semejantes a Él. Solo así nuestro conocimiento estará completo.